Vamos a realizar una demostración que involucran desigualdades de un ejercicio muy bonito que lo podemos encontrar en el libro de Elon Lima. Entonces, en este caso, pues el enunciado pues, es el siguiente. Vamos a anotarlo. Dice, si nosotros tenemos que A1 entre B1, ¿sí? A2 entre B2, etcétera, hasta A sub n entre B sub n. Por supuesto, estos todos son números reales, pero sabemos que estas pertenecen al conjunto de los números, perdón, al intervalo. Entonces anotemos el intervalo abierto de extremo inferior alfa, extremo superior beta, ¿sí? Y además sabemos que los números B1 hasta B sub n son positivos, ¿sí? Son positivos. Entonces, la afirmación del resultado dice lo siguiente. El número, en este caso, que es A1 más A2 más, etcétera, más A sub n, este número dice que cuando lo dividimos, ¿sí? Si dividimos este número entre B sub 1 más B sub 2 más, etcétera, más B sub n, este número también pertenece al intervalo alfa-beta. La demostración es sencilla, ¿sí? Pero como decía, pasa por el buen manejo de las propiedades de orden de los números reales. ¿Está bien? Entonces, supongamos la hipótesis del resultado, ¿no? Entonces, vamos a indicarlo acá. Entonces, tenemos aquí, dice la hipótesis, vamos a describirla. Dice que A1 partido entre B1, esto es mayor que alfa, y esto es menor que beta, primera condición. La segunda dice alfa es menor que A sub 2 entre beta 2, y esto es menor que beta. Seguimos, tenemos que alfa es menor a alfa n entre beta n, y esto es menor que beta. Perdón, aquí estaba cometiendo un error. Este número es B2 y este de acá tiene que ser Bn. Entonces tengo B sub 2, tengo acá B sub n. Bien, tengo esto por un lado. Ahora, ya que todos estos Bs, B1, B2, aquí está la hipótesis B1, Bn, todos ellos son positivos, entonces escribamos eso. Entonces, ya que B1, etcétera, hasta B sub n, todos son números positivos, entonces en cada una de esas, de las desigualdades, por ejemplo, si nos fijamos acá en la primera desigualdad, podemos multiplicar en ambos miembros por B1, en esta en ambos miembros por B2, etcétera, hasta en esta en ambos miembros por B sub n. Lo que vamos a obtener, pues, es las siguientes desigualdades. Aquí tengo alfa por B1 menor que A1 menor que beta veces B1. Siguiente, voy a tener alfa veces B2 menor que A2 menor que beta veces B2. Seguimos, etcétera. Alfa veces B sub n menor que A sub n y menor que beta veces B sub n. ¿Sí? Entonces aquí recordarán esencialmente en estas, ¿sí? En todas estas, estamos utilizando la propiedad que dice que si multiplicamos en una desigualdad por un número positivo, la desigualdad no cambia. Bien, entonces una vez ya con este dato, pues podemos proceder a sumar, ¿sí? Sumamos todas las desigualdades.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a sumar miembro a miembro, eso también está permitido, ¿sí? Sumamos miembro a miembro, entonces voy a sumar este con el primero de este, etcétera, con el primero de cada una de estas desigualdades. Los términos centrales los sumo y los términos del exterior también los sumo, ¿no? De la derecha. Entonces voy a tener, por ejemplo, alfa veces b sub 1 más alfa veces b sub 2 más, etcétera, más alfa veces b sub n, y esto es menor que, entonces ahora aquí tengo A1 más A2 más, etcétera, más A sub n, y esto es menor que beta veces B1 más beta veces B sub 2 más, etcétera, más beta veces B sub n, ¿sí? Entonces, ahora, aquí lo que podemos hacer, observen que en la expresión del lado izquierdo, acá, tenemos un factor común en toda la expresión, que es alfa. A este otro lado tenemos un factor común que es beta, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a hacer es factorizar esos. Para ello, vamos a crear una nueva lámina. Nos quedamos por aquí y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, tenía que factorizar alfa, venimos, factorizo alfa por B1 más B2 más, etcétera, más B sub n, ¿sí? Esto es menor que A1 más A2 más, etcétera, más A sub n, ¿sí? Ahora veamos, ¿no? Aquí dice, ahora pues factorizo beta, lo que me queda es menor que beta por B1 más B2 más, etcétera, más B sub n, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Pues lo que voy a hacer es, observen, cada uno de estos B1, B2, Bn, todos son positivos. Entonces, su suma es un número positivo. Como es un positivo, entonces es no cero. Si es no cero, pues entonces tiene su inverso. Entonces, multiplicamos, ¿sí? Vamos a multiplicamos por el inverso de este número, de B1 más B2 más, etcétera, más B sub n, recuerden, es no cero, por eso existe este número, y entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Si aquí tengo alfa, eso va a ser menor que A sub 1 más A sub 2 más, etcétera, más A sub n, y esto va a ser esto dividido, ¿sí? Entre B sub 1 más B sub 2 más, etcétera, más B sub n. Esto va a ser menor al número que me queda, es beta. Y es justamente lo que queríamos demostrar, ¿no? Aquí dice el resultado, pues entonces esta expresión pertenece a este intervalo. Y por lo tanto, pues aquí terminamos con la demostración de nuestra desigualdad. Muchas gracias.